¿Qué pasa, chicos? En este ejercicio 5 del canal de Hacker Crash vamos a aprender a buscar palabras o valores dentro de una cadena usando el método IndexOf en JavaScript y otros métodos. Esto es una tarea fundamental en programación porque es útil para realizar validaciones, para correcciones de nuestros programas. Te voy a mostrar un ejemplo que tenemos aquí. La síntesis de IndexOf es esta de aquí. Tenemos un string, IndexOf, y le pasamos dos parámetros, un valor y una posición inicial. El valor es la palabra que deseamos encontrar y la posición inicial es un número que por defecto vale 0 si no lo colocamos, de donde queremos empezar a contar en la frase. Nosotros tenemos una frase que es este string y vamos a buscar esta letra o palabra dentro de la frase empezando por el 0 y nos devolverá la posición inicial en la que se encuentra esa palabra. Si no la encuentra, devolverá -1. Si está al principio, devolverá un 0. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Esta es la cadena donde buscaremos. Este era un gato con los pies de trapo. Y esta es la palabra que vamos a buscar, gato. Hacemos lo siguiente. La posición será igual a la cadena IndexOf, el término a buscar, que es gato en este caso. Si no lo encuentra, devolverá -1. Y aquí tenemos que poner exactamente esto, porque si hiciéramos así, podría validarse con esto. En cualquier caso, siempre va a devolver un número. Si es distinto de -1, quiere decir que lo ha encontrado. Y la posición será la que tenemos aquí en la variable. En caso contrario, es decir, que sea -1, quiere decir que no encontró la palabra. Vale, pues vamos al lío. Vamos a dejar esto, vamos a cerrarlo. Y nos vamos a ir aquí. Vamos a hacer varios ejercicios. Primero, buscar una palabra en una frase. Lo vamos a llamar Find Position of Word in Phrase. Encontrar la posición de una palabra en una frase. Para ello, vamos a importar el string helper que hicimos en los primeros vídeos y un array helper que lo tenemos vacío, al cual le vamos a poner dos funcionalidades. Una para limpiar arrays cuando tenga términos repetidos, ya sean números o string o booleanos, cuando estén repetidos, del tipo que te digo yo. Si tenemos este array con 1, 2, 3, 4, 4, 5, 3, pues que nos devuelva al limpiarlo este otro 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y esta otra función que va a hacer exactamente lo mismo, pero para el tipo de arrays de objetos con un solo parámetro, porque esto lo vamos a utilizar en una de las funcionalidades aquí, en la última, para determinar cada palabra de una frase cuántas veces, cuántas repeticiones tiene dentro de la frase. En la frase era una vez un gato y un pato, un se repite dos veces, era una vez dos veces gato y un pato. Y aquí ya no lo hemos puesto porque lo hemos limpiado. Vamos a empezar por esta de aquí, que la vamos a llamar Find Position of Word in Frase. ¿Vale? Control Copy. Recordar que estamos trabajando con TypeScript y que estamos haciendo también los tests correspondientes de cada ejercicio.
Vale, ¿qué necesitamos para encontrar la posición de una palabra en una frase? Bueno, pues necesitamos la frase en minúsculas, que es de tipo string, y la palabra, que es de tipo string. Y nosotros, find position, vamos a devolver un number, que es el número de la posición. ¿Eh? Aquí me da un error, no sé por qué. Bueno, esta función, claro, te daba error porque no la habías puesto function delante. La vamos a exportar para luego utilizarla en los tests o en otras partes. Y vamos a retornar position, que todavía no lo hemos definido. Return position. Tengo dislexia al escribir. ¿Qué te pasa? Ahí. Claro, vamos a definir position. Let position igual frase punto index of de la palabra que estamos buscando, buscando search, la vamos a llamar search mejor, ¿vale? La palabra que buscamos, index, que yo te digo que tengo dislexia cuando escribo en el teclado. También vamos a mandar un mensaje, porque con esto ya estaría, pero y me gustaría poner un mensaje en la consola. Position es distinto, totalmente distinto de -1. ¿Qué mensaje vamos a escribir? Pues console.log. La palabra está en la posición. La palabra está en la posición. Punto, coma, position. Y si no lo encuentra, es decir, que vale -1, vamos a poner, no encuentro lo que buscas. No encuentro lo que buscas. Muyallo. Ahí. Bueno, vamos a hacer un test de esto, ¿no? Vamos a ir haciendo una funcionalidad, un test. Vámonos a los tests aquí. Y para esto pues tenemos que importar find position word in frase. Find position of word in frase. Lo vamos a importar de dos puntos src ejercicio 5 aquí index. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Qué dice? Que su valor nunca ha sido utilizado. Bueno,
ya lo vamos a utilizar. Vamos a poner describe. Esto recibe dos parámetros. El primero es una descripción textual. Y el segundo es un callback, una array function, donde se va a ejecutar todo lo demás. Esto aquí y esto así. Vamos a poner ejercicio 05. Vamos a poner esto de aquí. Ahí. Y vamos a quitar lo guiones abajo. Y aquí vamos a poner, como siempre, exercise 005. Dos puntos, buscar palabras en una frase. Empecemos con el primero, el it. Esto es exactamente igual. Primero recibe esto, después recibe esto. Y ahí está. ¿Qué vamos a decir aquí? Pues vamos a... la función tal, la función... está aquí. Que recibe una frase y un search, un término de búsqueda. Devuelve la posición de esa palabra en la frase. Devuelve la posición de esa palabra en la frase. Vale, y ahora vamos aquí y empecemos. La frase. Voy a copiar algo de por aquí, que ya lo tengo. La frase va a ser: una vez un gato y un zapato que deseaban ser amigos de un pato. Vamos a buscar gato, que la tenemos en la posición 15. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vale, pues esto es la frase, este es el término de búsqueda, este es el expect. Entonces, cons result igual a ejecutamos find position exactamente y le decimos que la frase es esta de aquí y que el término de búsqueda es este de aquí. Esto va a obtener un resultado que va a ser X y nosotros acertamos o esperamos que sea igual result tiene que ser igual a expect. Vamos a ejecutar esto. ¿Y cómo lo ejecutamos? Abrimos la terminal y le decimos npm run test. Creo que estaba todo. Y me dice que es declared un error, un pequeño error. Vale, hemos corregido algunos errores de síntesis. Aquí vamos a ejecutar npm run test y ahí lo tenemos. La función find position of word in phrase devuelve la posición de esa palabra en la frase. Ha pasado el test. Vamos a ir al segundo ejercicio. Sustituir todas las ocurrencias de una palabra por otra en una frase. Vamos a llamarlo así, tal cual. Ya sabéis, export, function, el nombre, pan, pan. Y ahora, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos la frase, necesitamos término de búsqueda, search, y necesitamos el término para reemplazar. Esto es de tipo string, esto es de tipo string y esto es de tipo string. Y nosotros nos va a devolver otra frase, es decir, que nos va a devolver otro string. ¿Vale? Y para que no nos dé por saco, pues le vamos a decir return esto de momento. Vale. ¿Qué necesitamos? Vamos a hacer lo mismo de la posición de antes. Var position igual. Vamos a encontrar la primera posición de la palabra dentro de la frase. Para eso podemos utilizar esto, ¿no? Igual tal
Le pasamos la frase. Y le pasamos la palabra search. Y nos va a dar la primera posición de esa palabra. Y mientras tengamos una posición mayor o igual que 0, porque -1 significa que no lo encuentra, vamos a hacer un bucle. Y para esto, pues vamos a utilizar lo que acabamos de hacer, de decir, while position sea mayor o igual a 0, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. En la frase vamos a sustituir así, frase va a ser igual a frase.slice, el método slice, empezando a contar desde el 0 hasta la posición inicial de la palabra. Por ejemplo, si vamos a reemplazar a Tito en la frase que teníamos, vamos a ponerlo aquí, por Ato, de manera que en la frase inicial, ¿cuál era la frase inicial? Vamos aquí, era una vez un gato. En esta frase inicial va a sustituir Ato y Ato por Atito. Para decir, era una vez un gatito y un zapatito que deseaban ser amigos de un patito. Vale, estamos en el slice y ahora reemplace, que es lo que tenemos que reemplazar, lo vamos a sumar, más la frase punto slide position más search punto length. A ver si entendéis lo que he hecho aquí. Replace, que lo recibimos por aquí, es Atito. Nosotros vamos a quitar en la posición tal, que esta va a ser el primer ato, aquí, en la posición 16, vamos a reemplazar por Atito y después, desde esa posición hasta el final, vamos a añadir la frase que hay a continuación. Es decir, hemos dividido la frase en dos partes, de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. De modo que al llegar aquí, que es todo esto, le añadimos el replace y ya no pondrá gato sino gatito, y luego le añadimos todo lo demás, desde la posición que estábamos en adelante. Pues yo creo que esto funcionará. No sé, una cosa es pensarlo y otra cosa es ejecutarlo y que nos diga, tú estás chalado. Bueno, y position, ahora, claro, tiene que cambiar, porque si no siempre vamos a sustituir en el mismo sitio. Entonces hacemos otra vez index of ato, la palabra que vamos a reemplazar, que es search. Recordemos, esta es ato y esta es atito. ¿Vale? Y vamos a retornar la frase, porque la frase la estamos modificando aquí mismo.
Pero antes de nada le voy a hacer un console log de la frase. Luego esto lo quitaremos. Bueno, yo creo que lo tengo. Vamos a verlo. Vamos a ir a los tests. Vamos a hacer otro test. Bueno, vamos a repetir aquí uno de estos test, pero con una palabra para que no la encuentre. Por ejemplo, la posición de esa palabra en la frase. Devuelve. Ahora vamos a hacer devuelve -1 porque no va a encontrar esa palabra en esa frase. Vale, entonces aquí va a ser -1 y nosotros vamos a poner aquí una palabra que no se encuentra dentro de la frase, por ejemplo, Armageddon. Todo esto que estamos haciendo con index_of sería aconsejable hacerlo todo en minúsculas, porque la palabra un y un son iguales. Pero si el un empieza aquí y está en mayúsculas, esto os lo dejo para vosotros, para que de todas maneras yo después del vídeo lo resolveré y lo subiré al repositorio de todos los ejercicios que estamos haciendo. Pero que sepáis que index_of es susceptible a mayúsculas y minúsculas y por tanto no es lo mismo gato con minúsculas que gato con mayúsculas. Por eso deberíamos de hacer antes una limpieza en el index utilizando nuestro string helper para pasar la frase a minúsculas y para pasar el término de búsqueda o el término de reemplazamiento a minúsculas. Todo, siempre. ¿Vale? Eso ya os digo, os lo dejo a vosotros y yo lo terminaré y lo subiré. Estábamos en este, pero vamos a hacer un test más para este en el cual pues la palabra no la encuentra. Es bueno que siempre hagáis test de los extremos, o sea, de lo normal, un test. Y de los extremos, en este caso, una palabra que no se encuentra debe devolvernos -1. Si hacemos el test de nuevo, vemos que no encuentro lo que buscas, ¿ves? Nos da este mensaje que nosotros habíamos puesto aquí, no encuentro lo que busca en el caso de que no. Y además nos dice, no va a encontrar esa palabra en esa frase. Exacto. Ahora vamos a copiar esto y vamos a ir al test de la segunda funcionalidad. La función que se llama Change Occurrence of Word in Phrase by Other Word. Cambiar las ocurrencias de una palabra en una frase por otra palabra. Estos nombres tan largos son súper descriptivos. No os recomiendo tampoco que os paséis poniendo nombres larguísimos. Esto se podía poner Chain Occurrences in Phrase o Chain Occurrences String. Con eso es suficiente. Pero bueno, lo voy a dejar así. Queda más personalizado, como yo. Bueno, en esa función vamos a recibir frase search and replace. Vale. ¿Y qué es lo que hace esta función? Esta función reemplazará todas las ocurrencias replace en una frase dado una palabra. Search. Ok, entonces tenemos la frase, tenemos la palabra que hemos dicho que vamos a sustituir ato y necesitamos
replace es igual a Tito. ¿Ok? ¿Qué esperamos? Pues esperamos casi la misma frase, salvo érase una vez un gatito y un zapatito que deseaban ser amigos de un patito. Eso es lo que esperamos. Vale, y vamos a utilizar esta función, que no la hemos importado todavía, frase search, replace, y eso ya lo tenemos. Vale, vamos a importar esto. Vamos aquí, fin, import, lo escribimos, borramos un par de letras y ahora cuando escribimos la primera ya nos aparece ahí, nos ayuda y ahí está. Eso es un truquito de Visual Studio Code. Pues tenemos el test, vamos a ver si funciona. Si pasa los 3 tests, ahí lo tenemos. Era una vez un gatito y un zapatito que deseaban ser amigos de un patito. Bien, vamos bien, ¿eh? Bueno, vamos a otra funcionalidad. Busca la palabra en la frase y retorna el número de veces que está repetida. Buscar una única palabra en una frase y ver cuántas veces se repite. Busca la palabra word en la frase y retorna el número de veces que está repetida. Y esta la vamos a llamar find word in phrase. O count, mejor dicho, count word in phrase. Export function count word in phrase. Una palabra. Necesitamos una frase de tipo string y necesitamos una palabra a buscar de tipo string y esto va a devolver el número de veces que esa palabra va a estar repetida dentro de la frase. Vale, return. Necesitaremos un contador que lo vamos a definir aquí. Var count igual 0. Si alguien se ha dado cuenta, unas veces utilizo let, otras veces utilizo var y otras veces utilizo const. Haremos un tutorial exclusivo para esto. Igual esto no es var, sino let. En este caso, pero bueno. Vale. Y vamos a utilizar el string helper de limpiar la frase. Limpiar la frase. Pues sí, porque sin eso se va a quedar ya. Y vamos a limpiar también el término de búsqueda y lo vamos a hacer aquí. Término de búsqueda lo limpiamos to lowercase string. Con esto no estaría del todo limpio, porque si tenemos frases que tiene, en vez de un espacio, tiene 2, eso lo veremos también más adelante con las expresiones regulares. Y así perfeccionaremos nuestros string helper y nuestros array helper. Bueno, ¿qué es lo que vamos a...? Vamos a obtener un array con todas las palabras. Vamos a llamar este array words y va a ser la frase limpia. Split separado por los espacios en blanco. De manera que si tenemos una frase como esta, hola tío, ¿cómo estás? Pues lo que hará es separar hola, tío, ¿cómo y estás? En un array de palabras. Por eso lo he llamado words. ¿Vale?
¿Qué vamos a hacer con ese array de palabras? Bueno, pues vamos a hacer un for in de la manera siguiente: let index in words. Eso es un índice que va del 0 hasta la longitud de words. Se puede hacer con un for nest típico, normal de siempre, ¿vale? Pero eso es otro comando de JavaScript. If words index, si la primera palabra es igual a clean search, la palabra que estamos buscando, pero ya limpia, si es igual a ella, aumentamos el con. Es muy simple. O sea, vamos a recorrer todo el array y por cada vez que encontremos en una de esas palabras del array una coincidencia con la palabra que nosotros estamos buscando, aumentamos el count. Y nada más. Vale, para esto vamos a hacer un test con word in frase. Recibimos una frase, recibimos un shared. ¿Y qué va a hacer esta función? Nos va a decir las veces que se repite esa palabra. Nos devolverá un número, el número de veces, que se repite esa palabra. Frase la misma, buscar gato y expected 1. Utilicemos el con word in frase, v con word in frase, el cual solo recibe 2 parámetros, y este con word in frase no lo tenemos, hay que importarlo. Vamos arriba, import, y ahora le decimos frase, ahí está, importado. Ahora corramos el test y veamos. Test ha pasado, nos devolverá el número de veces que se repite la palabra. La palabra gato solo se repite una vez. Vamos a ejecutar también con una que sabemos que se repite más veces. Por ejemplo, que se repite 3 veces. Que tenemos aquí, 3 veces. Vamos a ejecutar el test. Ya tenemos 5 tests. Y ahora una palabra que no exista, por ejemplo, tamarindo. Y nos tiene que devolver un 0. Y ejecutamos el test. Bueno, se está haciendo un poquito largo este vídeo, ¿eh? Pero venga, vamos a por el más complejo de todos. Busca cada palabra de una frase y devuelve un array con las repeticiones de cada una de ellas. Vale. Vamos a crear la clase ArrayHelper, que la tengo por aquí creada, con las siguientes funcionalidades: clean array y clean array objects only one parent. Para limpiar cualquier array, quitar los elementos repetidos de un array de primitivos, que pueden ser números, strings, booleanos, primitivos, incluso undefined o null. Pero es un poquito especial, es un array de este tipo. Y vemos aquí que era una vez un gato y un zapato que deseaban ser amigos de un pato. Un se repite 3 veces.
Y nosotros debemos de limpiar este array para que este un3 nos salga solamente una vez. ¿Vale? Esas son las dos. Nos vamos a ir al array helper y aquí tenemos, vamos a intentar hacer esto. Clean array. Que me estoy liando. Vale, vamos a recibir un array de tipo any, porque puede ser de string, puede ser de números. Y nosotros vamos a devolver un array de tipo any también, pero reducido, quitando los elementos que estén repetidos. Vale. Vamos a hacer una solución simple, que la vamos a llamar for rookies. Pensaba que iba a decir dummies. Rookies significa novatos y dummies significa tontos. Bueno, let. Vamos a crear una variable llamada uniques. Esto va a ser de tipo any, un array vacío, igual array vacío. Ahí está. Vale, ¿ahora qué? For, utilizando un bucle for, ahí. For var i igual a 0, mientras que i sea menor que array length y más. Ok. Vamos a recorrer todo el array. Y le vamos a decir que element o elemento element va a ser igual a arr en este momento el que tengamos ahí. El elemento de la posición del índice. If y not uniques punto includes arr y si no está el elemento incluido, result push, vamos a meterlo, elemento. Si no está, lo metemos. Si no está, lo metemos. Si está, pues no hacemos nada. ¿Vale? Este sería un poquito la forma... Ahí. Simple. Una forma un poquito más compleja. Vamos aquí a hacer una cosa. Siempre vamos a tener que retornar uniques, ¿vale? Para que no se nos queje. Y para eso vamos a definirlo. Const uniques igual array y vamos a utilizar filter. ¿Por qué vamos a utilizar filter? Bueno, pues como sabéis ya hablamos al principio sobre el uso de map, filter y reduce, pero voy a dar un resumen rápido acerca de los tres. Map nos va a iterar en cada uno de los elementos de un array y vamos a hacer cambios sobre cada uno de ellos. Esto es bueno pues cuando queremos transformar cada uno de esos elementos añadiéndole algo o multiplicándolo o hacer un cambio en cada uno de los elementos. Nos va a devolver un array nuevo. O sea, si tú no vas a necesitar un array nuevo, por lo que sea, pues no lo utilices, no utilices map, utiliza for each, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos añadiendo eventos desde el HTML a unos botones de un array, pues no utilices map, utiliza for each, porque tú no vas a devolver un array nuevo. Filter nos va a devolver un array más pequeño que el que teníamos, quiere decir que según un criterio que nosotros le vamos a dar dentro de filter, unos van a ser integrados en un array nuevo y los que no cumplan el criterio no van a ser integrados en ese array. Eso es lo que nosotros necesitamos. Aquellos que estén repetidos
no los vamos a meter de nuevo en el array. Y reduce se utiliza para obtener un solo valor. A veces también se utiliza para obtener un array más reducido, pero es para obtener un solo valor. Por ejemplo, tenemos un array de números y queremos sumarlos todos. Pues entonces utilizamos reduce, los cuales se van a sumar dentro de la función y se van a quedar grabados en un valor total que luego vamos a devolver. Bueno, dicho esto, filter recibe dos parámetros, es una callback que recibe dos parámetros. Esto sería así. Y lo que haga el valor actual. Estamos escribiendo en castellano. Bueno, índice. Estos son los dos parámetros. Tiene un tercero, pero no lo vamos a usar aquí. Y ya os digo, si queréis saber más acerca de esto, ver el vídeo que hice acerca de map, filter y reduce. Bueno, tenemos que retornar algo, una condición. Return aquellos que cumplan cuyo index of valor actual sea igual al índice. Quiere decir, esto, el valor actual es una de los elementos del array, por ejemplo el 1. Y el index of nos va a decir que está en la posición 0. ¿Vale? Si tuviéramos otro 1 por aquí, ¿no? Vale. Pues el primer 1 nos va a decir que está en la posición 0. Y estamos en el índice 0. La primera vez. Entonces lo va a incluir. La segunda vez que lleguemos al 1, valor actual, que es el 1, su index of es 2, el cual no es igual al índice en el que nos encontramos. ¿Me entendéis? Y entonces no lo va a incluir. Yo estoy muy confiado de que esto va a funcionar. Vamos a hacer el test. Bueno, para no hacer tanto test y alargar mucho este vídeo, lo que voy a hacer es comprobarlo aquí mismo y ya posteriormente yo subiré los tests. Porque estamos en el array helper, que luego tendremos que ir aquí y finalizar la última función y esto se está demorando ya demasiado. Por eso he puesto aquí. Estamos en el array helper y le decimos números 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. Se repite el 2 y el 4. Y utilizamos el array helper .clear array números. Números es el array que le pasamos. Y ahora nos hace un console log del resultado que nosotros esperamos que sea este. Esto es más o menos un test, pero un test dentro del propio archivo. Entonces, para ejecutar esto, tenemos que hacer npx tsno y vamos a decir src ejercicio, no, esto está en shared y dentro de shared esto se llama array.helper.ts. Lo ejecutamos y lo tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces funciona. Vamos a ver si funciona la parte esta de aquí. Sí. Y ahí está. Funcionan los dos. ¿Vale? Vamos a esto y vamos a esto. Ahí lo tenemos. Ese funciona. Ahora vamos a esto, lo vamos a... Y vamos a la segunda funcionalidad, que en este caso es limpiar un array de objetos de ese tipo. Esto es un poquito más complejo,
Lo voy a pegar, copiar y pegar, que ya lo tengo resuelto, y os lo explico, porque es que si no este vídeo se va a ir a las 6 horas y media y no quiero que se alargue tanto. Vale. Aquí lo que hacemos es recibimos un array original, el array original, y vamos a devolver otro array. Inicialmente tenemos un array vacío llamado uniques y un objeto vacío que lo vamos a llamar objeto para mirar. Hacemos un for var i in original array para recorrer todo el array y ponemos una variable a0. LookAtObject es igual al primer objeto del array. Recordad que tenemos un objeto de este tipo que nosotros vamos a recibir desde el index. Era una vez un gato y un zapato que deseaban ser amigos de un pato. Como vemos, un y un se repite 3 veces. Lo que tenemos que hacer es quitar esas repeticiones, dejar solamente una. La primera. Vale, entonces recorremos y le decimos que las keys, que estábamos por aquí, metemos el primer objeto y obtenemos la key número 0 de ese objeto. La key número 0 de un objeto es, si yo tengo un parámetro con un valor y tengo otro parámetro con otro valor, la número 0 es esta. Como sabemos que solo tenemos un parámetro, porque nuestro array de objetos es de este tipo, con un solo parámetro y un valor, pues por eso ponemos el 0. Esto no valdría para otro tipo de arrays con objetos más complejos. Os reto a que hagáis una solución más estándar para todo tipo de objetos que los limpie. Cuando se repita un objeto que tenga la misma cantidad de parámetros y que sean iguales. Los valores da igual. Lo que no puede ser es que dentro de un array, o sea, dentro de un objeto haya dos veces el mismo parámetro con diferentes valores o con los mismos valores. Esto no es un error. Alguien ha hecho este objeto malamente, quizá por una función o algo. Bueno, pues entonces limpiar este objeto sería quitar este de aquí. Y nosotros no estamos limpiando el objeto por dentro, estamos limpiando el array de objetos repetidos. De objetos de este tipo que se repiten así, dentro de un array. Y esto lo que queremos es devolver el mismo array, pero con solamente los objetos sin repetir. ¿Vale? Bueno, por eso le decimos que al LookAtObject, el objeto que vamos a mirar, le queremos extraer las keys, la primera, y este es el parámetro del objeto. Desde z hasta uniques, y uniques está definido aquí 0, va a hacer lo siguiente. Va a comparar este otro parámetro, que es el de uniques z0. En el primer caso no hay nada, por tanto no va a pasar ni siquiera por aquí. Y le va a decir si times es igual a 0, mételo dentro del array que vamos a devolver, el LookAtObject. Es decir, el primer objeto no va a entrar aquí. Va a ser ingresado directamente en el nuevo array. En una segunda vuelta por aquí, cuando este, por ejemplo, ya esté ahí y entre en esta zona, va a comparar que el objeto 1, que es de este tipo, dos puntos, 1, dos puntos,
3, perdón, porque ya esto está definido ya. Me llegan estos dos objetos, esto es lo que me llega, el parámetro de uno y el parámetro del otro, que está aquí dentro, los comparas, son iguales, y dice, o sea, está comparando uno con un. No está haciendo una comparación a nivel de objeto, está comparando un es igual a un, así, tal cual. Porque nosotros hemos obtenido el parámetro, no el valor, la key. Y dice, sí, vale, pues súmale 1 a times. Si times es mayor que 0, no lo va a volver a ingresar dentro del array de uniques. ¿Vale? Esto se podría hacer de distintas maneras. He visto muchas cosas por ahí. He visto barbaridades. Incluso he visto algunos blogs muy conocidos de alguna academia online como Udemy o Platzi o alguna de estas, en donde tienen un error gravísimo porque no han considerado ciertas cosas y están haciendo un string Giphy para pasar el objeto a string y compararlo para saber si son iguales, pero resulta que este objeto os voy a poner aquí un ejemplo, A 2.1 B 2.2, por ejemplo, y B 2.2 A 2.1, estos objetos pasados a string no son iguales, pero son iguales. Lo único que están es cambiados de orden. Y eso lo he visto yo por ahí. Os voy a dar también una página, el enlace de una página, donde habla de cómo eliminar duplicados de un array con JavaScript. Y aquí tenemos elementos duplicados primitivos hechos con un bucle for, con un filter, con un set, con un bucle for each, con un bucle, el método reduce, incluso usando underscore de JavaScript. Y luego esto para objetos. Pero esta es la parte que yo estoy haciendo y resulta que si vamos por aquí, lo está haciendo sobre un objeto conocido con una estructura conocida y por aquí vemos personas, map, nombre. Claro, así esto lo soluciona. Es una solución fácil, rápida, sencilla. Pero ¿qué pasa cuando el objeto no sabemos, no es una interfaz persona y no sabemos el nombre del parámetro, que es lo que en el caso en el que estamos nosotros, ¿vale? Bueno, echarle un vistazo a esto, analizarlo, probarlo. Incluso yo digo que apliquéis vuestra propia lógica y digáis cómo lo haría yo. Y vamos al grano porque si no nos estamos demorando demasiado. Entonces lo que voy a hacer aquí es, vamos a probarlo. He puesto esto por aquí precisamente para probarlo. Tenemos las palabras de una frase con sus valores. Un se repite aquí varias veces. Ahora lo vamos a pasar por esa función y nos tiene que devolver. Nosotros esperamos que nos devuelva el qué. Pues esto, control copy. Vamos a ejecutarlo. Era una vez un gato y zapato que deseaban ser amigos de pato. Nos ha eliminado el un y el un. Esto es lo que nosotros necesitábamos. Vale, hecho estas pruebas, que las hemos hecho aquí directamente sin hacer el test, pues ahora vamos aquí y necesitamos una función que nos devuelva palabra por palabra la cantidad de veces que se repite. Y luego lo limpiaremos utilizando el array helper antes de retornarlo. ¿Vale? Esta función la vamos a llamar
WordsCount. Sport function. Un poquito rápido. Recibimos una frase tipo string y devolvemos un any. No, devolvemos un any, un array de any. Digo yo, ¿no? Vale. Vamos a retornar ya return resultado. Podemos llamarlo result, o podemos llamarlo uniques. Bueno, uniques no, porque vamos a definir result, que es un array de objetos y lo vamos a tener en principio vacío. Después, un contador, var_count, para contar inicializado en 0, para contar las veces que se repiten cada palabra. Vamos a limpiar la frase. Esto sí lo voy a copiar. Y vamos al lío. Words. En Words tenemos la frase limpia separada, o sea, cada una de las palabras de la frase separadas en un array. Y ahora, Words, vamos a hacer un for each en el cual cada palabra recibida, así, vamos a hacer lo siguiente. A mí me gusta poner esto aquí. Hacemos lo siguiente. Vamos a contar el número de palabras en cada frase. Y para eso vamos a utilizar la función que ya tenemos por aquí de contar palabras. Count find word in frase. No, esta de aquí. Count word in frase. Count word in frase. La frase es la misma, pero limpia, clean frase. Y la palabra es la palabra que estamos recibiendo en el for each. Bien, ahora el objeto palabra. Vamos a crear un objeto object word, el cual de tipo any, el cual va a ser igual a un new object. ¿Y qué vamos a hacer con este objeto? New object. Este objeto le vamos a meter el parámetro. ¿Cómo se lo vamos a poner? Object word, parámetro word, que va a ser la propia palabra. Esto es igual al count. Es decir, contamos cuántas palabras tiene en la frase, cuántas veces está en esta frase esta palabra. Y ahora construimos un objeto que tenga como clave la propia palabra y como valor el valor que hemos adquirido aquí. ¿Vale? Y esto lo tenemos que meter dentro del array result. Result push object word, metemos ese objeto. Es decir, aquí lo voy a explicar muy sencillo. Creamos un objeto vacío. Aquí le decimos que ese objeto va a tener un parámetro que va a ser el word y un valor que va a ser el count. Es decir, si la primera palabra es era, la primera palabra del array que tenemos aquí
es era, pues aquí va a poner era, y aquí ha contado cuántas veces era se encuentra dentro de la frase. Como es solamente uno, pues va a crear este objeto. ¿Se ha entendido? Como si estuviera yo en directo. ¿Se ha entendido? Por el chat me dicen que sí. Vale. Una vez lo metemos dentro del array result, que ahora tendrá pues esto. Era 2.1. En la primera iteración tendrá esto. En la segunda pues tendrá una aquí y así sucesivamente. Hasta que acabe con todas las palabras que hay dentro de este array. Y nosotros retornamos el resultado. Pero antes, pues ya que hemos hecho el array helper, pues vamos a limpiarlo. ¡Oh, qué bueno! Array helper punto clean este de aquí, array of object with only one parent, y le pasamos el result y lo limpia, y una vez que está limpio lo retornamos, ¿vale? Y con esto estamos ya casi acabando. Entonces vamos a hacer el test y finiquitamos. Vale. El test, que esto ya lo habíamos repetido, no se llama count in frase, sino que se llama words count. Y solamente recibe una frase y nos devolverá el número de veces que se repite cada palabra dentro de la frase. Cada palabra dentro de la frase en un array de objetos. ¿Vale? La frase era una vez un gato y un zapato que se... Y eliminará los repetidos. Los objetos repetidos. Objetos repetidos. Frase. Aquí no tenemos expected. El expected lo teníamos por aquí. Este es el expected. Bueno, lo voy a copiar de aquí. Expected. Vamos a poner esto. Exacto. Result. A ver, frase es esta. Result. Words count. Y la frase, aquí no hay ningún search. Creo que es esto. Words count. No sé si es con mayúscula la primera. Vamos a ver. Words count. Vamos a ponerlo en minúscula. Words count. Y aquí vamos a poner words count. Y aquí vamos a poner words count con minúscula. Y aquí vamos a poner... No lo habíamos importado. Sí, esto es otra forma de hacerlo. Copy. Lo vamos a pasar aquí. Coma. Control copy. Lo vamos a pasar aquí. Vale. Pues entonces se llama words count. Vamos a ejecutar el test npm run test. No va a funcionar. Ahí tenemos los 7 tests pasados. Hemos finalizado ya el ejercicio. Ha quedado por ahí pendiente lo que hemos dicho, algunos tests del array helper que los haré y los subiré.
Espero que te haya gustado, que si tienes alguna duda o alguna cosa que te gustaría que hiciera, no dejes de ponerme en los comentarios lo que necesitas. Lo estudiaré con mi abogado y bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.